Hola, vengo a presentaros mi obra, La Brújula, para dejaros con la intriga y que sepáis un poco de qué va. Voy a contar parte del capítulo 1. Capítulo 1, la llamada. Antonio miraba con la vista perdida a través de la ventana hacia el horizonte, inmerso en los recuerdos del pasado. Desde allí podía observar los campos de olivos casi centenarios, que eran uno de los tesoros más preciados que aquel anciano hombre poseía. Aquella mañana recordaba con añoranza las tardes entre los árboles de la propiedad, cabalgando a lomos de su caballo color canela, al bello animal al cual había llamado Furia. El nombre elegido describía a la perfección su temperamento. A pesar de ello, era sin duda el caballo más querido por Antonio desde su nacimiento, allí mismo en la propiedad. Todas esas tierras habían sido herencia de su padre Gabriel, y que al cabo de los años y mucho esfuerzo habían adquirido gran valor. En la zona norte de toda la propiedad se alzaba cual rígida vigía de los eternos campos andaluces la casa familiar. Esta era de tipo andaluz y campestre, cortijo, dividida en 2 plantas. Entrando por la gran puerta de castaño macizo se podía visualizar una enorme entrada con muebles y sillas tallados a mano muy antiguos. La escalera estaba situada en el lado derecho de la entrada. Parecía una obra magistral. Sus 2 metros de ancho y 42 escalones de piedra blanca, impoluta, le conferían un color inmaculado, limpio, que proporcionaba a la misma aún más magnitud cuando los primeros rayos de luz de la mañana se colaban por la vidriera superior. Su baranda era de hierro dorada, decorada con motivos florales. Estaba rematada con un pasamanos de madera de nogal delicadamente tallado a mano. En la primera planta estaba la cocina, el comedor, una pequeña biblioteca con numerosos ejemplares de primera edición y una pequeña capilla. La superficie de la planta superior se encontraba distribuida en 5 dormitorios con sus baños privados. Estos habían sido cuidadosamente rehabilitados por la familia hacía apenas varios años, para una mayor privacidad de los amigos que, en fechas significativas, llegaban a pasar ciertos días con la familia. En esta planta se encontraba también el despacho de Antonio, justo en el rincón derecho norte. Los suelos de las estancias eran de mármol blanco y los alicatados de azulejos andalusíes de colores vivos y brillantes. Realmente el interior de la casa era acogedor, silencioso, fresco en verano y cálido en estaciones de frío. Nada que ver con la primera impresión cuando se visualizaba la estructura de aquella vivienda tan majestuosa desde el exterior. Su fachada, aquella fachada blanca y sobria. En el lado izquierdo de la casa se encontraba la casa de los criados, construcción modesta, pero bien acomodada, donde vivían las personas que durante todo el año cuidaban de la propiedad. En el lado opuesto a esta última se encontraban los establos, donde se cuidaban y criaban con sabiduría caballos de pura raza. Estos habían sido construidos hacía 5 años a petición de la esposa de Antonio. Ella adoraba aquellos increíbles animales toda su vida y había conseguido criar en la propiedad verdaderos animales de pura raza, de sangre azul, como la señora les gustaba llamar a aquellas maravillosas criaturas. Frente a la casa de los criados se encontraba el granero que desde hacía 4 años hacía de garaje. Allí se guardaban los útiles de trabajo y los 2 coches de Antonio, un Peugeot 203 berlina de 1,3 cilindrada, 4 puertas de 1954 y un Opel Olympia 4 cilindros de 2 puertas y rueda trasera de 1950. El cuerpo central de todos estos edificios era un gran patio central empedrado y adornado en algunos de sus rincones con abundantes plantas y con una gran fuente justo en el centro. Sin embargo, era la salida de la casa de los criados el rincón más hermoso de contemplar cuando se encontraba en su máximo esplendor. Justo delante de la ventana frontal nació una parra que se adhería por todo el entramado de alambre que hacía de guía y que en época de flor hacía de eco de techo herbal por toda la parte frontal de la casa, dando a su vez sombra y frescura, aparte de unos frutos dulces y jugosos.
Sin duda alguna, aquella planta tan excepcional no lo hubiese sido sin los cuidados de Pedro. Este era el hombre de confianza de Antonio durante muchos años. Era él quien vivía con su familia en la casa de los criados, desde su juventud y posterior matrimonio. Pedro sabía todo lo que pasaba en la familia y en la propiedad, pero siempre había sido un hombre muy prudente. El tiempo allí pasaba lento y se tenía la sensación de que los días eran exactamente iguales, como si el tiempo no hubiese pasado por aquel lugar situado en algún punto determinado del suelo andalusí. No era precisamente lo que pensaba Antonio. Para él, los años habían pasado demasiado deprisa. Era el mismo pensamiento que tenía cada vez que miraba a través de la ventana. Recordaba sin dudarlo cómo había sido durante muchos años de su vida el hombre más feliz del mundo. Amaba la vida en aquel lugar. Allí él tenía todo lo que necesitaba. Aquel día no fue una excepción. Después de 2 horas mirando a través de la ventana, Antonio telefoneó a Pedro. Bueno, y hasta aquí parte del primer capítulo de mi obra. Os dejo con la intriga para que podáis descubrir el final de este primer capítulo.